En estos contados minutos, no les voy a quitar mucho tiempo. Agradezco que sigan ahí conectados. Este texto es muy profundo. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vamos a hablar de este bautismo que habla la Biblia. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Habla de un futuro, pero también, como veníamos tocando en temas anteriores, habla de una salvación presente, pasada y futura, que más adelante de pronto volvamos a tocar ese tema. El que creyere y fuere bautizado, en este texto hay una profundidad de las palabras dichas por el maestro antes de ascender, lo que conocemos esta escritura, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado. La Biblia registra varios bautismos, ¿verdad? El escritor relata que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Está el bautismo dado por Juan el Bautista, que fue por arrepentimiento, como lo narran las escrituras. Pero en este caso el Señor Jesucristo se está refiriendo a otro bautismo. El apóstol Pablo dice: un Señor, una fe, un bautismo. Pero resulta y pasa que el más grande de los profetas, el cual fue Juan, él dice: detrás de mí viene uno, el cual es primero que yo, pues es superior a mí. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿se contradijo Pablo o se contradice las escrituras? Tal vez surge esa pregunta. Porque la Biblia habla de un solo bautismo y en el Nuevo Testamento Juan dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, el cual es en agua, el cual relata Pedro allá en Hechos 2:38, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es uno solo. Pablo dijo: un Señor, una fe, un bautismo. Pero este solo bautismo tiene dos etapas. ¿Cómo así? Vamos a analizarlo un poquito y quiero hacer un paréntesis en eso. Tiene dos etapas. Está el primero, que es el bautismo en agua, que es para perdón de los pecados. Y está el bautismo en el Espíritu Santo, que es para la redención, la regeneración del hombre. Sigue siendo un bautismo, pero tiene dos etapas muy profundas. Y el entender esto, vamos a comprender con cabalidad eso que dijo el Señor allá en el Evangelio según Marcos. Porque si solo dijéramos que el bautismo para salvación es en el nombre de Jesucristo, echaríamos a un lado las palabras que dijo el maestro allá cuando hablaba con Nicodemo, cuando dijo: el que no naciere de nuevo de agua y de espíritu. El bautismo produce un nuevo nacimiento. Entonces, para poder ser salvo, como dice Marcos capítulo 16, verso 16, para poder ser salvos, dice que el que creyere y fuere bautizado, creer que en Jesús. El que cree en Jesús, como dice Pedro, se arrepiente. Este arrepentimiento produce un bautismo tanto en agua como en espíritu, porque cuando usted ha creído, usted se bautiza en el nombre de Jesús, porque usted quiere ser perdonado de sus pecados. Pero también el hecho de creer, de tener esa fe en Jesucristo, le produce también a su vida, o le trae a su vida, el bautismo en Espíritu Santo, que es el bautismo de fuego del cual hablaba el Señor Jesucristo, el profeta Juan, cuando dijo que detrás de él vendría uno que le va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces es un solo bautismo que tiene dos etapas: el bautismo en agua para perdón de los pecados y el bautismo en Espíritu Santo. Pablo dijo: nos salvó, no por obra que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. Eso lo dice allá en Tito. Vamos a leerlo textualmente para poderlo citar de una forma más precisa. Ya lo voy a buscar, regálenme unos segundos.
saludando a la hermana Laverne. Dios le bendiga, hermana Adis Laverne. Un abrazo fuerte. Aquí nos envía los saludos desde Casa de Tabla. Dios la guarde y le bendiga poderosamente, hermana Adis. Gratos recuerdos. Me saluda a su esposo. Un abrazo fuerte y Dios le bendiga también su ministerio de una manera muy especial. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, eso habla del bautismo, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí hay un texto muy contundente acerca de la salvación. Amén, porque eso es lo que estamos buscando nosotros en el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces estamos hablando de esa fe en el bautismo en agua y en el bautismo del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí el escritor Marcos, quien fue discípulo del apóstol Pedro según la historia, él aquí no hace una limitación acerca de qué él está hablando. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Él no dice, el que creyere y fuere bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Él está diciendo, el que creyere y fuere bautizado. Hay dos bautismos relatados en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo y fuego, como dijo Juan el Bautista, y el bautismo en agua, como también lo mandaron los apóstoles. Es un bautismo que tiene dos etapas, agua y Espíritu Santo. Entonces, cuando uno es bautizado en agua y en Espíritu Santo, tiene la salvación. Y esto viene por fe. Amén. Obviamente el Señor enseñó que la fe conducirá al bautismo, tanto en agua como en Espíritu. Y la historia de la iglesia primitiva afirma esta gran verdad. Después del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados, Hechos 2:41. Cuando los samarios creyeron a Felipe, dice la Biblia, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, Hechos 8:12, dice la palabra de Dios en esta escritura. El carcelero filipenses creyó y se bautizó en la misma hora. Amén. Cuando Pablo predicó en Corinto, muchas personas creían y eran bautizados. Entonces, el creer, la fe, conduce al paso de lo que es esa obediencia a la palabra de Dios. Él dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, cuando una persona cree, cuando usted ha creído, amado hermano, amado amigo, bueno, los hermanos porque ya han dado este paso, pero los amigos que están escuchando esta palabra a través de esta señal, los hermanos de Viterbo Caldas, los amigos, cuando usted creyó en Jesús, usted se arrepintió, porque la palabra es la que hace el efecto en la vida de la persona. Y cuando usted cree, usted se arrepiente y el arrepentimiento produce el bautismo. Este bautismo en agua y en espíritu no tiene un orden consecutivo. Muchas personas hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Otros viceversa, pero no tiene un orden, pero sí son necesarios para encontrar la salvación. En muchas ocasiones personas fueron bautizadas cuando oyeron y aceptaron el Evangelio. Concluimos nosotros que el bautismo en agua es un hecho de fe, una reacción de fe hacia Dios. La verdadera fe en Dios y en su palabra hará que el creyente se someta al bautismo en agua. Un erudito bautista declaró: hay de hecho mucho que se puede decir acerca del tema en disputa, apoyando independientemente por los teólogos de varias escuelas, que en el Nuevo Testamento la fe y el bautismo se consideran como inseparables cuando se habla del asunto de la iniciación cristiana. El bautismo es la cita divinamente fijada de la gracia para la fe. Es la expresión externa indispensable y el momento principal del hecho de fe. El bautismo en Espíritu Santo, ya para terminar, es eso que conduce al igualmente la fe. Hemos estado hablando de la fe todos estos días. La fe conducirá a una persona, a un individuo, a recibir el don del Espíritu Santo. Jesús dijo: el que cree en mí,
Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, palabras dichas por Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan explicó que Jesús hablaba del Espíritu Santo, porque él más adelante dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El que creyere y fuere bautizado, ojo a esta expresión, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Está diciendo claramente que el que cree se bautiza en agua y recibe el don del Espíritu Santo, como le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Dice, no, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto tiene una profundidad de la cual enseñaré más adelante, de lo que en realidad Pedro quiso decir con profundidad. Pedro enseñó que el don o el bautismo del Espíritu Santo viene a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Esto es sin duda. Él identificó la experiencia de Cornelio como el bautismo pentecostal del Espíritu y preguntó si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar la obra de Dios? O estorbar a Dios. Eso está en Hechos. En otras palabras, Pedro identificó al creer en el Señor Jesucristo con ser bautizado con el Espíritu Santo. Hermano que me estás escuchando, que de pronto no has tenido esta experiencia, cree en el Señor, que creyendo la vas a obtener. Pablo también esperó que los creyentes recibiesen el Espíritu Santo. Cuando encontró a algunos discípulos de Juan el Bautista en Éfesos, un texto muy conocido, él le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos responden, pero ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Y nosotros hemos leído este texto muchas veces. Pablo enseñó más allá en sus epístolas que se recibe el Espíritu Santo por medio de la fe. Mira lo que dice el texto, para que en Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este Espíritu está en mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. Eso no hay duda. Y habiendo creído en Él, hablando de Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de las promesas, Efesios 1:13. Cuando Él le pregunta a estos discípulos, dice, bueno, ¿en qué nombre pues fuiste bautizado? No, en el bautismo de Juan dice, bueno, Juan predicó, bautizó para arrepentimiento para que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es al Cristo. Está hablando de la fe en Cristo Jesús, que es la fe que trae salvación para el ser humano, que es la fe salvadora. La conclusión inevitable es que la fe conducirá a la persona a recibir o a tomar la decisión de bautizarse en agua, y esa fe conducirá a la persona también a recibir el Espíritu Santo. Todo es cuestión de creer. Para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Si usted cree que Dios le va a dar ese Espíritu Santo, ese poder que Él ha prometido, Dios se lo va a dar. En otras palabras, el verdadero creyente recibirá el Espíritu Santo. Se demuestra que su fe es genuina y completa cuando Dios le concede el don del Espíritu Santo. Y esta promesa, como dijo Pedro, es para todos. Entonces, vamos a meditar allá en su casa. Gracias a Dios por estos minutos que usted nos ha dispensado. Ángela Guerrero, Dios te bendiga. Saludos desde Valledupar, Cesar. Gracias, Ángela, Dios te guarde. La hermana Adis, Dios te guarde también.